Bueno, ahora comenzaremos con la presentación. El diagrama de clases se compone por un controlador, un usuario, la vista y el modelo. El usuario envía una petición al controlador vía URL. El controlador solicita al modelo los datos. El modelo devuelve los datos. El controlador selecciona una vista, se devuelve la vista seleccionada al controlador. Y por último, el controlador devuelve una vista que carga los datos del modelo seleccionado. Pero, ¿qué es el diagrama de clases? Bueno, el diagrama de clases es una colección de elementos y las relaciones que hay entre ellos. Esto se ve mucho en los diagramas UML. Y ahora vamos a conocer lo que compone una clase. Dentro de la estructura de una clase se definen los atributos y las operaciones o métodos. El formulario de reservas, este sería una clase. El título y prestatario sería un atributo y estos serían los métodos. Si al principio de la palabra tiene un signo de más, quiere decir que es público. Si tiene un signo de menos, quiere decir que es privado. Ahora hablaremos sobre las relaciones de una clase. Hay una relación que se llama composición y esa hace referencia a una relación entre clase que indica pertenencia, o sea, uno es dependiente de la otra. Y responde a las preguntas: ¿la clase 1 está compuesta por la clase 2? Si la clase 1 deja de existir, ¿también la clase 2? Aquí se puede ver cómo tienen el mismo atributo, nombre y nombre. Y eso es lo que hace que tengan la relación de composición. La agregación hace también alusión a la pertenencia, también dependientes, pero negativa a la pregunta número 2 de la composición. Es decir, si la clase a la cual pertenece la clase 2 es eliminada, la clase 2 aún persiste. La connotación es parecida, pero el rombo es blanco. Dato avanzado. Tanto agregación como composición son para tipos de relación, donde una clase hace parte de otra, no exactamente que tiene una clase. La herencia. La herencia es una de las relaciones más importantes. Hace referencia a una clase que es un subconjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que en una herencia hay otras clases que ocupan los mismos atributos y los mismos métodos. Van a trabajar con los mismos de esa clase, la clase principal. Por ejemplo, aquí se da un ejemplo sobre animal, mamífero, y salimos nosotros que somos el humano, y otro ejemplo es el de los gatos. Y ambos tenemos un sexo y diferentes características. El diagrama de clases. Como vemos, tenemos la parte visual compuesta por las clases ventana, principal, de registro, ventana para buscar y ventana registro. La lógica de negocios se establece en el modelo del cual se compone por la clase lógica y conexión. Y aplicamos los patrones DAO y BO por medio de las clases persona DAO y persona BO. Y por último, el controlador se define en la clase coordinador encargada de establecer todas las relaciones del sistema. La clase principal prepara las instancias iniciales del sistema y posteriormente lo ejecuta. Ahora veremos la parte de lo que hace el modelo. Como se mencionó, el modelo tenemos la lógica de negocio y serán todas las claves vinculadas con el CRUD. ¿Qué quiere decir CRUD? Que va a registrar, a eliminar, a actualizar y a mostrar. Como podemos ver en la clase lógica, esta es la que permite realizar las operaciones asociadas a la lógica de negocio como tal.
Desde ella vamos a realizar las validaciones y llamamos a las operaciones CRUD del sistema. En la clase conexión es la que trabajará nuestra aplicación. En ella se define la base de datos, usuario, password y drive de conexión. Si por ejemplo en un futuro se nos pide conectarnos a una base de datos diferente o establecer un gestor distinto, tan solo vamos a modificar esta clase y dicho cambio será transparente para el resto del sistema. Persona VO. Aplicamos el patrón Value Object VO, en el que representamos las entidades de las tablas de la base de datos. La persona tiene los campos ID, nombre, edad, profesión, teléfono. Entonces nuestra clase VO tendrá esos mismos atributos y de esta manera podremos transportar un objeto persona con todos estos valores por medio de los métodos set, que es el método set es modificar y el método get es mostrar. Ahora vamos con la clase persona DAO. En esta aplicamos el patrón Data Access Object o DAO. Básicamente este patrón consiste en centralizar los procesos de acceso a la base de datos, evitando inconsistencias y posibles problemas. La vista. Aquí se define la parte visual del sistema. En la vista establecemos todas las ventanas o interfaces gráficas de usuario, mediante las cuales representamos todo el modelo permitido, la interacción entre la aplicación y el cliente. En la ventana principal, esta clase representa la ventana inicial de la aplicación. Posee un área de texto con una pequeña descripción y dos botones que darán inicio a los eventos principales del sistema. Se comunica con el modelo mediante la clase coordinador y después esta se encarga de otras ventanas de la aplicación. La ventana registro permite el ingreso de información a la base de datos. En ella se evidencia todos los campos de la tabla. Persona y presenta en un medio gráfico para las clases persona VO y persona DAO. Al ejecutar el evento de registro, se establece comunicación entre el coordinador y la clase lógica, donde se encuentran todas las validaciones y casos para el ingreso de información. En la ventana Buscar, esta clase permite realizar las operaciones de consulta, actualización y eliminación de la tabla persona. Igual que la interior presentada, la parte visual del modelo y se ejecutan los eventos para la lógica de los procesos anteriores. La forma de obtener los datos y cómo se le envía, parámetros de consulta a la base de datos. El controlador. Esta es la parte del patrón en la que se define la lógica de administración del sistema y establece la conexión entre la vista y el modelo. Quiere decir que aquí prácticamente es donde estamos codificando. La clase principal, en esta es donde contiene toda la lógica de relaciones en el aplicativo. Es el puente entre el modelo y las vistas. Puede contener instancias locales tanto como de las clases de la vista como de las clases modelos. Estas instancias tienen sus respectivos métodos set y get, permitiendo el flujo de llamados del sistema. El coordinador. Cuando se desea registrar a una persona desde la clase ventana de registros, se hace un llamado al método registrar persona de la clase coordinador. Posteriormente, esta clase llama al método validar registro de la clase lógica y esta a su vez realiza las validaciones correspondientes para determinar si se llama o no al método registrar persona de la clase persona DAO. Y bueno, esta sería nuestra presentación. Espero y les haya quedado claro este tema. Y cualquier duda dejen sus comentarios. Adiós.